Bienvenidos. Esta semana, en Enigmas de la Historia, traemos la historia de un personaje, la verdad que súper interesante, van a alucinar cuando conozcan la historia. Para que les suene un poco, es uno de los pertenecientes a los últimos de Filipinas. También nos visita nuestra compañera Miriam Mellado y Antonio Checa, así que no se lo pierdan, que empezamos otro Enigmas de la Historia. Siempre se ha dicho que España siempre olvida a sus héroes, y he de reconocer que es verdad. Enterramos a los héroes, artistas y mitos en un olvido normalmente polarizado por izquierdas o derechas, según convenga, y mientras la memoria de los hombres y mujeres que dejaron su sangre o su talento por este trozo de tierra que llamamos España, pues permanece en el olvido. Me viene a la memoria la figura del almirante Blas de Lezo, el autor de la gesta militar española más importante de toda la historia, al menos cuantitativamente. Derrotó en Cartagena de Indias a una flota británica cuya magnitud no volvió a verse surcando los mares hasta el desembarco de Normandía. Es casi imposible encontrar biografías publicadas de este marino aproximadamente antes de este siglo, era imposible, hasta el siglo XX. En Cartagena tiene una estatua, algunas calles en Andalucía, el País Vasco, Canarias o Comunidad Valenciana, pero en Madrid, en la capital del reino, por el que tanto dio, y lo digo literal, que tanto dio porque Blas de Lezo perdió la pierna izquierda en una batalla naval, se quedó manco de la mano derecha por un balazo y quedó tuerto tras recibir un fragmento de metralla en el ojo izquierdo durante la defensa de Toulon. Pues bien, no fue hasta el año 2010 que se le ha dado en su nombre a una avenida en Vicálvaro y por una iniciativa popular, una recogida de firmas. En el boletín del ayuntamiento, en el que se anuncia la medida, también se otorgaban calles a personajes tan dispares como Cantinflas, Enrique Urquijo de los Secretos, Imperio Argentina, Jesús de Polanco e incluso Coco Chanel. Un variopinto saco de nombres que no deja de ser irónico y representativo del olvido en el que había caído este valiente militar. Y eso es solo un ejemplo. Tenemos científicos como Jerónimo de Allanz o Juan Eusebio Nierenberg, exploradores como Juan Bautista de Anza o la expedición de la Viruela, de la que hablamos en este programa, iniciada en el año 1803 bajo el patrocinio del rey Carlos IV de España. Fue dirigida por el doctor Francisco Balmís con el objetivo de llevar la recién descubierta vacuna contra la viruela a todos los territorios del Imperio Español en América y en el Pacífico. Pues bien, para transportar el virus se utilizó una cadena de 22 niños huérfanos, inoculados sucesivamente, quienes viajaron con la enfermera Isabel Zendal, que ese nombre ya imagino que les suena más. Bueno, pues el papel de los niños portadores de la vacuna es un ejemplo de heroísmo olvidado. Y por supuesto lo que les decía, los últimos de Filipinas, los últimos de valer. Y en uno de ellos nos vamos a detener hoy, en el corneta Santos González Roncal. Y esta es su historia. Esta es realmente una historia de héroes y sombras. Entrar en las memorias del corneta Santos González Roncal es un ejercicio necesario para descubrir la injusticia de un país roto con un buen hombre. Santos nació en Mayén, provincia de Zaragoza. En 1898 hacía el servicio militar en Melilla, pero desesperado por salir de aquella malaventura, se fue voluntario a Filipinas. Y si de la miseria huía, parece que ésta le persiguió,
porque lo destinaron a un poblado llamado Valer, en Luzón, con otros 54 hombres del batallón de cazadores número 2, o lo que es lo mismo, los que iban a pasar a la historia como los últimos de Filipinas. Al poco de llegar, se tuvieron que refugiar en la ermita del pueblo ante el cerco de numerosa tropa tagala. Allí estuvieron a tiros y bregando a bayoneta calada durante 337 días. Devorados por el beriberi, enfermedad provocada por la falta de consumo de alimentos ricos en tiamina, como cereales integrales, carnes y legumbres, y por la excesiva ingesta de alcohol. Este mal les causó más bajas que las balas enemigas, y sin llevarse a la boca otra cosa que arroz podrido y hambre, no se enteraron, no se quisieron enterar o no les dejaron enterarse de que Cánovas y Sagasta habían vendido al gobierno norteamericano por 20 millones de pesetas el archipiélago filipino, Cuba y Puerto Rico. Mientras alguien que jamás empuñó un arma disfrutaba de la honrosa y patriótica comisión. Lo que quedaba del batallón permaneció más de un año de asediado por unos y olvidados por todos. El teniente Saturnino Martín Cerezo ordenó al corneta Santos González tocar a rendición. Era el 2 de junio de 1899. Salieron de allí medio muertos 33 hombres con su bandera rojigualda hecha jirones. Los tagalos, a pesar de haber perdido más de 700 hombres entre muertos y heridos, les rindieron honores, y el propio presidente de Filipinas, Emilio Aguinaldo, los recibió en su cuartel general admirado de su bravura. Lo que algunos llaman heroísmo, otros lo llaman locura de guerra. Volvieron a la madre patria, también con su bandera, pero nadie salió a recibirles. Con unas pensiones miserables para las viudas, se olvidó el asunto. El corneta González Roncal se volvió a Mayén a meter el azadón, a la tierra. Se casó y tuvo un montón de hijos. Cuando llegó el alzamiento en 1936, un grupo de rebeldes franquistas fue por la noche a buscarlo a su casa, por sus ideas o porque no eran las convenientes. Lo único que solicitó fue que le dieran tiempo para vestirse su uniforme de rayadillo, ponerse su medalla al mérito en el pecho y morir con dignidad como lo que ya era, un viejo soldado, un respetable labrador español. Pero ni eso le dejaron. Lo arrodillaron, le metieron 2 cobardes tiros en la nuca al amanecer del día 8 de septiembre de 1936 y lo dejaron tirado entre terrones. Desgraciado el país que necesita héroes, porque lo heroico no es morir, sino vivir bien. Bien, pues en 1945 hicieron la película de La Gesta, para contento de los heroicos vencedores franquistas, con la plana mayor de los actores pues más del momento. Por supuesto, ni hablar del asesinato franquista de uno de sus protagonistas reales, faltaría más. Aún así, ya solamente quedaban 8 de los 33, y 5 de ellos no habían manifestado su inalterable devoción al nuevo régimen, así que no les invitaron al estreno, obviamente. En los últimos tiempos, en el Ministerio del Tiempo, en la serie, tuvieron 2 episodios fantásticos, si no recuerdo mal eran 2, y también otra película con muy poco éxito y repleta de errores históricos, la verdad, mal contada y eso que contaba con grandísimos actores, la verdad. Hay un dicho que dice que perro no come perro, pero los españoles en nuestra historia no paramos de devorarnos los unos a los otros. Bueno, pues voy a aprovechar que están ustedes viendo el programa para hacerme un poquito de autobombo. Este es mi nuevo libro, mi nuevo Hijo de Papel, mi segunda novela. Se llama El archivero de Valverit, historia de pecadores y castigos. Y es una colección de cuentos de terror narrados con muy mala leche, bastante ironía y bastantes pecadores y castigos, como dice en el título. Así que yo les recomiendo que me hagan ustedes rico y lo compren. ¿Y dónde lo pueden comprar? Pues muy fácil, lo tienen pues en la web de la editorial Esqueleto Negro o en Amazon, o directamente me pueden escribir a mí por redes sociales y yo se lo dedico con mucho cariño. Ya les digo, El archivero de Valverit son cuentos prácticamente traídos desde el infierno y, como les he dicho, con muchísima mala leche, pero deseando que les gusten, les entretengan y les dé un poquito de miedo.
Bueno, y para hablar de este personaje, de los últimos de Filipinas, pues tengo aquí a mis compañeros, Miriam Mellado, Antonio Checa, muy buenas. Muy buenas. Bien callados. Bueno, ¿qué os parece esta? Es alucinante esta historia, ¿eh? Es una historia alucinante, impresionante, trágica, triste y emocionante, pero es que además Es que no sé, no hay por uno dónde no sabe si pillarla. calificarla si heroica o surrealista. A mí me parece un ejemplo de resistencia brutal. No, lo que aguantaron esos hombres allí Mm. es brutal. Luego lo ves desde la distancia del tiempo y dices, pues absurdo, estuvieron casi 2 años allí cuando ya habían rendido la plaza, los zagalos de estos que hacen aquí todavía, pero ya que te comas todo eso por tu patria, por tu país, vengas aquí, haya una guerra civil y te maten de esa manera, Es que cuando tú sí eres un héroe del Imperio Español, aquellos lo que eran en su momento unos golpistas. Ujú. No podemos olvidarlo. Me parece de una crueldad que obviamente, claro, luego las autoridades franquistas cuando hicieron la peli no dijeron nada, obviamente. Ya, porque son de estas historias trágicas. De todas formas, a ver, yo es que el tema de los últimos de Filipinas, ¿quiénes fueron a Filipinas? Los oficiales que querían hacer carrera y Sí. los pobres infelices Sí, que no podían tenían pagar. para pagar la redención a metálico, de la cual hemos hablado. Sencillamente, ¿por qué murieron? Pues por no tener 4.000 pesetas. Sí, tal cual. Luego, aparte, el tema de los últimos de Filipinas, estos 2 años, que fue algo heroico y nadie se les puede quitar mérito, cuando te acercas más a la historia hay algo más turbio, porque realmente yo, honestamente, creo que el oficial al mando, el famoso oficial Cerezo, Sí. hay algo desequilibrado en él. Algo dice. Algo había desequilibrado en él. Algo O sea, dice. es que, por un lado, un oficial impresionante, o sea, ser capaz de mantener la disciplina en esas condiciones, Que es brutal. etcétera, 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 pero es que incluso el régimen que estableció dentro de ese pequeño reducto que era Valer era totalmente claustrofóbico y espantoso. sí, es verdad. O sea, sí, es que ya llega un momento que yo cuando me acercaba al personaje leyendo, me di cuenta de que había algo que no estaba bien en él. Otro mito patriótico que tenemos, Palafox, el de los Sí. sitios de Sí. Zaragoza, cuando te acercas un poco a la biografía de Palafox, ese hombre era capaz de que muriese toda Zaragoza antes de Sí. rendirse. Es que yo esa valentía Temeraria. a salud mental no la he asociado nunca, porque me parece una valentía como estratosférica, ¿sabes? Me parece, no sé, muy muy loca, por decirlo de alguna manera. Sí. Ya llega un momento en que dónde termina la valentía y dónde empieza la locura o la temeridad. Es que es así. Es que es así. Es que totalmente. Es que es así. Pero es que luego sobrevivir a eso, a que podías haber muerto con el arroz podrido, los gusanos, te podían haber matado los tagalos, ya te retiras, vives en el campo tranquilamente y llegan estos exaltados y ya está. Y encima el detalle ese del hombre de querer morir con su uniforme y sus medallas y tal, y no, tú no eres nadie, tú no sé, me parece que es lo que hablaba yo al principio del programa de los héroes olvidados de España, lo que he hablado de Blas de Lezo, tal, es que nos la trae al pairo, o sea, todo lo polarizamos a política y nos da igual quién haya hecho qué, o sea, nos cepillamos a quien sea, Sí. es brutal. Sí. Hombre, yo he olvidado Blas de Lezo, yo no te diría que no, porque con Blas de Lezo lo que hay ahora mismo ya para mí es necrofilia prácticamente. Pero tú fíjate, pero eso es a partir de finales mediados finales del 20, pero era un personaje como que no hay biografías anteriores, no hay, o sea, No se le... Sí, estoy de acuerdo, lo que pasa es que es últimamente que como ya llega estaban un con momento... otro mutilado, Que ya- no, ahora ya está en todos lados. Vamos. Pero como, bueno, pero es lo que costó que le pusieran una calle, pero como se puso más de moda el otro mutilado de la guerra civil, pues claro, El se mutilado. puso Millán Astray más de moda, pues por mutilados pues se quedaron con eso que era más reciente. Pero es que es alucinante, pues estábamos hablando de eso, de la expedición Balmes, de los niños de la viruela, tal. O sea, da igual, tío. O sea, es que esas historias la gente no las conoce. Yo recuerdo de pequeño, claro, porque me pillaba lo de Tarifa, Churruca, el comandante Sí. que pusimos aquí. Joder, es que esa gente, si era heroica, dentro de un estoicismo
no loco, y es gente que está totalmente olvidada, tío, y da igual, y luego le hacen una calle a cualquiera. Bueno, ahí eso ya, Miriam, hay opiniones. Pero vamos, de todas formas, tú incluso como arqueóloga te habrás encontrado 100.000 muestras de locura. Buah. Y de comunidades que han desaparecido en espantosas condiciones. ¿Es así? Sí, eso ocurre mucho, pero con la historia es que además vosotros que sois historiadores os habrán enseñado que la historia tienes que intentar ser como historiador lo más objetivo que puedes y tal, y luego para absolutamente nada. O sea, es todo lo contrario. Sí, entonces, quien tiene que ser recordado... Yo fíjate, yo intento ser muy objetivo en todo lo que hago, pero al final te das cuenta de que hay cosas que te tocan, que te vencen y no puedes. Hay cosas que te duelen más y injusticias que no entiendes. Yo qué sé, el glorioso alzamiento nacional. Pues yo no puedo creer que un historiador hable de glorioso alzamiento nacional, de un golpe de Estado, a un sistema legítimo que había votado la gente, que era la República. Sí. Ya no te hablo de los tongos de las elecciones, que sí, que sí, no, que depende de quién leas, te lo defiende o no te lo defiende. No te hablo de eso, pero ese sistema de gobierno lo había votado el pueblo, que era la República. No habían votado un alzamiento militar y que luego se quedara un señor casi 40 años. Eso nadie lo decidió, lo decidieron ellos. Sí. Entonces, yo eso no lo puedo presentar de otra manera que de golpe de Estado. Sí. Pues la gente te dice, no, porque, claro, porque... No, ahí eso, evidentemente, el 18 de julio fue un golpe de Estado y punto. Total. A partir de ahí se puede hablar de muchas cosas, pero cuanto menos la definición golpe de Estado, no creo que nadie nos la pueda discutir. Pues te la discuten, ¿eh? No, pero eso ya digo, bueno, pues discuta usted, caballero. Yo... Discuta usted solo. Ahí entran pasiones, intereses, pero lo que es objetivamente es súper fan, que no se malinterprete lo de súper fan, de esa época nuestra, o sea, de la prerrepública, república y guerra civil y dictadura, o sea, soy súper fan. O sea, he estudiado la figura de Franco hasta la obsesión. O sea, no se puede decir, no, es que no hay motivos políticos en lo que estoy diciendo, hay motivos históricos y de razonamientos históricos del porqué de un suceso. Y claro, te intentan vender unas cosas, iba a decir unas milongas, pero es que te intentan vender unas cosas que para justificar otras y no son reales. El ejército no está para eso en un país. El ejército está para defenderte de amenazas externas e internas. No está para tomar el poder y quedarse 40 años con él. No está para eso. Porque yo incluso hice un trabajo que decía, era factible el golpe de Estado para poner orden. Era factible, había un desorden muy grande, había derivas hacia el comunismo por un lado, porque no respetaba la CNT, no respetaba a la República, no la respetó jamás, porque no eran republicanos. Por otro lado, la derecha también tuvo hechos duros, hubo asesinatos bastante fastidiosos, que ponen de excusa el de Calvo Sotelo cuando el avión llevaba 2 días ya en Marruecos, de antes, y el golpe de Estado del 33... no era por Calvo Sotelo, o sea, que es que no querían república. Es que, a ver, el asesinato de Calvo Sotelo, lo que ocurre es que es la conspiración para acabar con la república empieza prácticamente desde las elecciones del 36. Desde el momento mismo en que el Frente Popular gana las elecciones, a partir de ese momento ya hay un grupo de militares y de políticos que empiezan a conspirar para... Y que ya lo habían intentado antes, con la Sanjurjada. Lo que sí que es cierto es que el asesinato de Calvo Sotelo, que para que pongamos en contexto al espectador, era el jefe de la oposición monárquica, es algo que decide a muchos que estaban dudosos de unirse o no a ese alzamiento, a ese golpe de Estado, a esa sublevación, les decide. De hecho, muy probablemente para mí, yo creo que es lo que es decisivo para Franco. Como que me estoy acordando. Fue decisivo para Franco porque había un avión allí, llevaba un par de días. El nombre en clave de Franco, no sé si lo conocéis en esa época, porque claro, por no si había Miss Gran Canaria. No, eso era... El nombre en clave entre los falangistas y tal,
porque decían que Franco, el cuquillo que siempre va a lo suyillo, que era una frase que decían los generales, los militares, porque decían que Franco siempre era muy interesado en las cosas que hacía. Sí. Entonces, él en principio no estaba a favor del alzamiento porque temía que no iba a salir bien. Entonces, hasta que no lo vio muy seguro, no decidió, y luego una serie de factores como la muerte de un general o un militar allí, que no recuerdo qué, En Canarias, sí. en Canarias, pues le ayudó a poder desplazarse al funeral y de ahí a escaparse y mandar a su familia a Francia y tal. Entonces los falangistas y los generales que no eran muy amigos de Franco decían, ya se ha decidido Miss Gran Canaria lo que va a hacer. Ay, Dios. Ay, Dios. Bueno, hay esos otro... son pequeños detalles de la historia. Hay otro muy buenos. mote a Franco, no sé si decirlo, que le llamaban entre los militares, es que es muy potente. Paquita la culona. Paquita la culona, le llamaban también a Franco. La verdad que él no estaba predestinado realmente a dirigir el alzamiento, No. fue una serie de casualidades brutales, pero que se dieron, y él siempre ha sido un tío muy listo, muy vivo, y aprovechó la ocasión y hizo lo que hizo muy bien, lo que hizo él, no lo que hizo que estuviera bien, sino que lo que hizo lo hizo muy bien para asegurarse todo. De hecho, he estado viendo estos días lo de Televisión Española, que si digo la primera cadena, me regaña mi mujer porque dice que soy muy antiguo hablando de... Es verdad. Pues la primera Hombre, sí, cadena, sí. pues Radio Televisión Qué Española. viejos somos, Roberto, pues sí. qué viejos somos. Lo de los archivos secretos o escondidos sí. del nodo, Sí, que sí. está muy bien. Y lo he estado viendo y tal, y dices, joder, empiezas a recordar mogollón de cosas que habías leído y habías estudiado. Súper interesante, la gente que sí lo puede ver. No sé si tenéis algo que decir más de esto. Yo sí. Cuéntame. La historia a todo el mundo le molesta y a todo el mundo le... Joder, historia. Pero luego todo el mundo la usa para su propio, ¿no? Para su orientación. Sí. Todo el mundo utiliza y tergiversa los hechos históricos así. Pero como Tranquilamente, ¿no? Yo debo ser un raravis porque luego soy súper fan de leer sobre esa época de España, sobre la dictadura y sobre el nazismo. No y es el tan fascismo raro. italiano. Y fíjate que es todo lo contrario a mi pensamiento. Por eso te Pero, llama la atención. por ejemplo, y el comunismo de Stalin también. La verdad que esas figuras que yo ya considero como mitológicas, que gobiernan un pueblo durante tanto tiempo, o sea, es que me parece una locura. Pero si es que no es tan raro, y la prueba la tienes en que de casi todos los libros que se publican en España Sí, Sí, son de esa temática. son del siglo XX. sí, sí. Y de la Guerra Civil, ¿cuánto se publica al año? Uf, muchísimo. O sea, yo que me dedico a hacer reseñas de historia en una revista, yo es que no puedo, no te doy da abasto. tiempo. No doy abasto Es que con tiene todo lo que tanto se matiz publica. la Guerra Es Civil. imposible, es que es imposible. Y Pues ojo, imagínate que en breve sí, llegamos al centenario. efectivamente, en breve llegamos al centenario de la Guerra Civil, Es efectivamente. Yo, de todas formas, así, si acaso para tener esto, yo me gusta citar una frase de Amando de Miguel, muy conocido en su época, hoy día ya pues progresivamente más olvidado, que Amando de Miguel decía una frase muy buena, y decía, no sé si las generaciones jóvenes como Miriam lo conocen, Amando de Miguel, era un sociólogo, en España cuando hablaban, sociólogo, acto sí decían, Amando de Miguel, era el sociólogo de cabecera, siempre. Entonces, Amando de Miguel dijo una vez una frase muy buena que decía que en España, cuando se habla de historia, realmente se está hablando de política. Sí. Sí, tal cual. Yo solo voy a pedir una cosa y ya, si os parece, terminamos con este tema. Cuando se hagan los 100 años de la Guerra Civil, ya se han hecho 50 de la muerte de Franco, por favor, no quiero otro espectáculo como el de cuando le sacaron del Valle de los Caídos con el helicóptero volando, por favor. Ese tipo de cosas, esas imágenes tan ridículas, prefiero no verla, porque yo creo que lo más ridículo que he visto yo en mi vida es la imagen de Franco en el helicóptero para llevárselo a enterrar al Pardo. O sea, no sé, yo lo estaba viendo por televisión y no daba crédito. Primero asistir por televisión a ver yo un funeral de Francisco Franco, ¿vale? Pero yo verle sacarle del Valle de los Caídos, que ahí podíamos divagar si deberían haberlo sacado o no, pero verles sacar, decir que el ataúd estaba bien cuando estaría desvencijado, por eso le pusieron la funda esa marrón,
y ver el seguimiento de un helicóptero, o sea, no sé, no puedo ver imaginar nada más surrealista que Pues eso. espérate, porque no, o sea, quiero decir, no retes. No, O sea, no sé. Yo, igual cuando saquen a José Antonio hacen algo, no sé, una macrofiesta o... Sí, una- Sábelo Dios, o- sábelo Dios. por eso que... No sé, no Pero, lo sé. pero honestamente, estoy con Miriam. No retes porque lo que hemos visto ya esta generación. Bueno, hemos visto hemos visto- a Franco volando, hemos visto el COVID, no sé No sé cuántos papas. no sé cuántos papas, o sea... ¿De todo? no Hemos sé. visto el asalto al Capitolio. El asalto al Capitolio de los Estados Unidos. Efectivamente. No es sé. que hemos visto tantas cosas que nos parecían increíbles, Miriam, que... Sí. Oye, qué guay que estás estudiando historia y después la vives, ¿no? Y dices, Sí, sí. Sí, yo- es no, que a mí no, me no gusta, es tan guay, no es me tan gusta- No, no es tan guay. me gusta estudiarla, no vivirla. Claro, No es tan guay, yo prefiero En una los libros vida es más anodina bonita. y vulgar, de Sí, verdad, de verdad. Y eso, otra frase es- muy es buena, que es brutal. me hubiera encantado vivir en los tiempos de Felipe II. Y dijo Gregorio Marañón, ¿usted sabe lo que era un dolor de muelas en Los tiempos de Felipe II. II? A mí me gustaría ser viajero en el tiempo. Eso sí, Eso sí. pero Pero con mis volviendo- Billete de vuelta. antibióticos, Y tus vacunas, mis y volviendo vacunas y mis a tu cosas casa. y todo eso, pero no. Sí. Así de abandonarme en un tiempo va a ser que no. No. Bueno, pues mira, vamos a hacerle una entrevista a Miriam, porque además se lo propuse porque tengo muchísima curiosidad por su trabajo, por tu trabajo. Te quedas, ¿no? Te quedas. Me Te quedo, quedas, me te quedo. quedas, Qué te placer. quedas, te quedas. Te quedas. Y he preparado una serie de No me preguntas. habéis puesto una taza, Sí. pero me quedo. Bebé de la mía, qué cariño. Hablando de COVID, Hablando de COVID. compartamos tazas. Aparta de mí ese cáliz. Me he preparado una serie de preguntas, pues porque me interesa mucho, y imagino que a los espectadores igual tu trabajo. Mm. Porque lo de arqueólogo, pues lo que siempre hemos pensado, Indiana Jones, Lara Croft, así, esto tiene que molar, voy pegando tiros con los nazis Ay, y recupero el cáliz y todas esas cosas. Pero vamos a centrarnos más en Miriam, en tu trabajo. Y bueno, lo primero que te voy a preguntar es, ¿cuál es tu especialidad en arqueología? Pues, a ver, sí es verdad que toda la vida, como has dicho, lo típico cuando dices, soy arqueólogo, la siguiente frase, como Indiana Jones. ¿Pero es tú la pegas siguiente. tiros? ¿O no? Es que ese es el problema, que a mí con el título no me han ¿No te dado dieron la pistolas. pistola? Joder, macho, de A verdad. mí con el título me han dado brochas y desgracias, pero ¿Qué pistolas rollo no. somos? Es que ya no hay ni nazis. No puedes pegar a nadie. No, Qué feo. no los cites, no los Bueno, cites. Eso, bueno. no No lo los saques. cites que aparecen. Sí, a los que montaron el botellón donde... En el abrigo de San Sí, Lázaro, en ahí- Segovia. ahí- eso sí les podías pegar. Sí. Pues bueno, Bueno. mi especialidad en arqueología es... yo me he especializado en evolución humana, entonces todo lo mío es arqueología prehistórica, pero sobre todo orientada a cuevas. Es donde más me muevo, pero bueno, la verdad que en la arqueología, y más en España, puedes... a Hay ver, tarea. aquí tú das una patada y te sale de todo. Hay tarea, hay tarea. Entonces tienes que saber de todo. Entonces sí es verdad que mi especialidad es esa, pero he trabajado también mucho con Roma, he trabajado castillos, o sea, que un poquito de todo. Qué guay. Y te voy a hacer una pregunta que no sé si la hemos hablado en privado, pero para ti, ¿cuál ha sido el mayor descubrimiento arqueológico de la historia? El mayor descubrimiento... O más importante o más emblemático, porque hay tantos. Que tú digas, Arqueológico- ostras, esto ha cambiado la forma de ver algo, de conocer algo, de relacionarnos con alguna cultura. ¿A nivel nacional o a nivel mundial? Dime las dos. Bueno, Yo sé que nos falta encontrar la tumba de Cleopatra. A ver si que la nos encontramos falta. ya de una vez. Que es que los fines Sin de semana no maldiciones. nos da tiempo. Sin maldiciones. Sin maldiciones que ya, Que ya no no nos da podemos con tiempo los más. fines de semana. Pues a ver, déjame que piense. Yo creo que, a ver, es que se tiene que mencionar porque es lo justo. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón por Howard Carter, no por Tutankamón ni por la tumba, sino por la metodología que utilizó Howard Carter, es muy importante. Fue el primer egiptólogo que utilizó lo que es la metodología arqueológica per se. Ujú. Fue el primero que lo aplicó y los resultados son los que todos Sí, sabemos, ¿no? sí, que todavía existe y está bien conservado. Sí. Muy importante. Entonces es muy importante, la figura de Howard Carter por eso es muy importante. O sea, yo considero de verdad que fue el paso de todos aquellos exploradores que encontraban cosas
de aquella manera, con Sí. aquella metodología cuestionable y que incluso algunos se quedaban las cosas. Discutible, Schliemann. Schliemann, por ejemplo, Schliemann, el descubridor de Troya. exacto, que se llevó las joyas para su mujer. Efectivamente. Y no se le ocurrió otra cosa, bueno, pero es que Schliemann, es que tú mismo lo acabas de decir, pertenecía a otra etapa. Exacto. Schliemann tenía la genialidad de que cuando todo el mundo creía que Troya no había existido, él estaba convencido de que Troya había existido y sencillamente leyendo la Ilíada Y el tío lo encontró. lo encontró y dijo, tiene que estar aquí, se puso a excavar Y y esto la es para mí. encontró. No, y el tío es un crack, ¿eh? Sí. O sea, cuidado, ¿eh? La investigación que hizo es Hombre. espectacular. Pero, claro, la metodología, ¿no? Vamos Sí. a hablar de lo que es arqueología, como ha dicho Antonio, súper cuestionable. Y Howard Carter eso lo cambió. Entonces, para mí sí que es un hito, como has dicho, algo que suponga un hito, un cambio, es que con Howard Carter entramos en la modernidad Yo ahí de la coincido arqueología. contigo. A ver si coincidimos en la española. ¿Tú coincides con ella o tienes otro...? Yo no había oído nunca esto de Carter, de la metodología, Sí. pero debo decir que me convences. Yo, de hecho, lo estoy... Es verdad. Lo estuve alegro. viendo anoche. Estoy viendo un documental de Howard Carter anoche, justamente. Es un individuo interesante. Y me impactó de dónde venía, cómo empezó, porque empezó siendo nada y todo, y la verdad que me impresionó bastante. Sí. Vamos a España. A ver Y en si España coincidimos. a ver, Yo sé es por dónde que- vas a tirar, pero bueno. es que hay tres que para mí son, para mí y para el mundo, un poco, o sea, emblemáticos. Atapuerca, porque es que no, No, a mí- aunque lo queramos mirar por otro lado, No. es que A es- mí me parece el descubrimiento de algo brutal. el Atapuerca es espectacular y siguen sacando cosas, es increíble y como, algo como Atapuerca, a ese nivel hay prácticamente nada. O sea, hay algunos que se le parecen y a lo mejor alguno nos da alguna sorpresa en algún momento, también aquí en España, pero de momento no se ha alcanzado. Y luego los otros dos son pues el Teatro Romano de Mérida, me parece Qué maravilla que de es una sitio, de las ¿eh? cosas. Qué maravilla de sitio. Mérida es espectacular, o sea, es que es Roma aquí, o sea, bueno, todo en España es Roma, ¿no? Sí. Pero cuando quieres entenderlo bien, vas a Mérida, te trasladas a otro siglo completamente. La gente que lo haya visitado o que sea de allí lo sabe. Y luego, claro, cómo no, Altamira, ¿no? Porque revolucionó mucho el mundo el mundo científico, ¿no? De hecho, hoy te he mandado Sí. una cosa. Cuando lo he leído he alucinado en colores. ¿Lo contamos o no? Sí, cuéntalo, no lo dejes a la gente con, Por favor. con la intriga y Antonio y todo. Por favor, qué crueldad. Estaba viendo pues, las redes sociales y sale, era en Twitter, ¿no? Sí. Sale en tweet, creo que era Elena Botín Ana, ¿no? o Ana Botín, es que las confundo. Ana Botín, Es que Ana las Botín. confundo. la presidenta del Santander. Sí, como que era el aniversario de cuando su tatarabuelo, no sé quién, Marcelinos. descubrió Altamira. Y me quedaba a cuadros, te lo juro. Y era como, pues no sé, pues, era posterior a cuando entró este señor que no me acuerdo cómo se llama, El que, Al el que que- al que no le Arzuaga. hicieron ni puñetero al que, caso. el que El encontró que la las cueva. descubrió, el que descubrió El que las cuevas, encontró que la no le cueva hicieron fue ni caso. Cubillas. Claro, Fue Cubillas, que fue el que la Cubillas, abrió. y no le hicieron ni caso y que Pobrecito. se atribuía a su familia el descubrimiento. Digo, no tiene bastante con los bancos. Oye, pero ¿y si cuela? O sea, quiero Claro. decir, Y Altamira, claro, pues alguien le contesta diciendo, oiga, que fue Cubillas. que está contando usted. Honestamente, no me iréis a hacer, no voy a hablar mal de doña Ana, perdonadme. No, tú te dedicas a la banca y, no puedo. y a nosotros nos Además tienen es que que patrocinar además- muchas cosas, Es pero que no además deja de soy ser accionista alucinante. del Santander. No me gusta por dónde está Ah, grabando esto. Pues mira, yo también soy accionista del Santander, pero por aquí no podía pasar. O sea, Un, No, poco hombre. más, un poco más se lo pintaron ellos. Bueno, claro, no y sé. le dieron el primer crédito a los bisontes. Yo ahí de todas formas, aquí Miriam voy a discrepar contigo y además una discrepancia radical porque yo honestamente acabé de Atapuerca en la carrera Lo entiendo. Bueno, hasta pero es las normal. narices Es y más normal. allá. Y es que aparte, queridos telespectadores, esto a lo mejor ya es muy gremial, pero en historia tenemos una pelea bestial entre los prehistoriadores y los denominemos los historiadores.
Para nosotros, para los historiadores, los que consideramos que la historia empieza a partir de los Homo sapiens, lo que hay detrás es biología, no nos interesa. Entonces, yo me tuve que comer 4 asignaturas de prehistoria que acabé de los homínidos y de Atapuerca hasta las narices. Entonces, me juré a mí mismo que nunca más volvería a leer ni una coma sobre el Homo ergaster. Pues, ¿sabes a mí una cosa que Sí, me pasa? claro. Que a mí me pasaba como a ti y me resultaba tedioso todo eso y súper aburrido. Pero desde que conozco a Miriam, Ay, Muchas eh, Qué bonito. es verdad, me ha empezado a interesar más y a leer un montón más sobre esa época y digo, ostras, pues no es tan aburrido como a mí me parecía. De verdad, lo siento, pero me parecía aburridísimo. Pero también me lo parecía a mí también. Parecía una época aburridísima. Pero de escucharla a ella con esa pasión y tal, dices, ostras, pues es interesante esto y lo otro. Con lo cual, es un poquito mi redención, ya he hecho un poquito las paces con la prehistoria, que te lo juro que me Pero parecía... es que Antonio tiene razón, porque la prehistoria... Gracias. Claro, es que tienes razón. Sí, es que me Es parecía que la aburrida. prehistoria es ciencia. sí, Sí. es para meterla en Sí. biología. Sí. No, es que es ciencia Yo total, de- porque Es ciencia. no hay nada. escritos, no hay escritos, no hay fuentes, no se puede investigar de la misma forma que la historia. Yo tengo el gran placer y privilegio de hacer las dos cosas y me encantan las dos, porque no tienen nada que ver. Ya. O sea, que te entiendo, porque te están metiendo ciencia cuando tú estás estudiando historia y dices, pero a mí, ¿qué me están contando? Total. Yo, de hecho, tuve una agarrada bestial en la universidad. Mira que me extraña. No, pero fue una agarrada bestial porque, claro, vamos a ver, para entenderlo, yo empecé a estudiar historia cuando ya tenía una carrera aprobada. Entonces, yo fue por pura afición. Qué bonito. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando estaba aquí el profesor hablándonos de los famosos elefantes de Manzanares, la disputa sobre si habían sido carroñados o cazados, Sí, es que- ya después de media hora sobre si los elefantes habían sido cazados o carroñados, Ya te daba igual. ya das acabó un un tiro. momento que levanté la mano y Lo dije, maté perdone, yo. pero ¿qué importa? ¿Qué importa que hayan sido cazados, carroñados o que se los hayan muerto de un infarto a estos malditos elefantes? ¿En qué cambia la historia de España? que es verdad. no. Me hubiera gustado ir contigo a clase. No, pero fue... Cuando era joven, sí, luego ya hubo un momento que yo dije, mira, yo me tengo que terminar la carrera, no voy a buscarme problemas con nadie, pero... Pero a ti, fue así. a ti también te pusieron en busca del fuego. A Madre mí también, mía. hombre, a toda nuestra generación nos pusieron en el colegio en busca del fuego. Madre mía. Bueno, ¿qué opina la No, arqueóloga? yo me la puse yo por mi cuenta. Ah. A mí, gracias a Dios, no me ha caído esa Oh. generación de... Dios mío. Pero que Y a- yo opino, bueno. Y a mí me gustaba por los preservadores del fuego, me gustaba mucho porque, claro, tú piensas que inventaron el fuego y tal, pero a mí me gustaban los que lo preservaban, antes de que el hombre hiciera fuego. Decir, ostras, qué labor de cuando había fuego pues, por una tormenta, por algo, que mantuvieran ese fuego. Eso me parecía una misión. Luego ya que hicieran, o la escena esa de cuando estaba la señora en el río y va ese señor y tal, que claro, pues imagínate, pues Un detalle. adolescentes con las hormonas Pues a te mil, partes de risa. Ya te está. partes No pasa de- nada, te partes- partes de risa partes porque de risa. la escena es... A ver, interesante es ahora, pero para escolares se ha yo quedado, sigo además sin se ha verla. quedado Se ha muy- quedado obsoleta, muy, ¿no? muy obsoleta ya. Bueno, te voy a preguntar una cosa que yo estoy súper interesado y es la metodología, en cómo se prepara una excavación, un proyecto, cómo se interpretan los restos que se encuentran, porque eso a mí sí que me parece súper chulo, súper interesante. Pues te lo cuento así a grandes rasgos porque si no Sí. os aburro aquí. Pero es que cambia mucho dependiendo de dónde excaves o de dónde vayas a tratar. Claro. Si es en cuevas, si es en el mar, si es en terreno plano o donde sea, cambia mucho, ¿no? Pero a rasgos generales lo que se suele hacer es lo que se llama una prospección, que es simplemente un rastreo a la superficie de un terreno para ver si hay hallazgos arqueológicos, ¿no? Objetos arqueológicos históricos a superficie para delimitar Claro. donde hayan aparecido para que pues, no se toque en construcción o lo que sea. Después, dependiendo, repito, del sitio, se puede hacer algo un poco más intensivo, menos intensivo. Y luego, claro, todo esto es una historia de permisos y peleas burocráticas para arriba y para abajo, para que te concedan el permiso de poder excavar. Vamos a imaginarnos que nos los conceden y podemos excavar y entonces ahí empieza todo un proceso de reclutamiento de material de excavación, de personas especializadas, porque necesitas topógrafos, necesitas
Claro, es que la arqueología, obviamente cuando es una excavación arqueológica, la dirección la lleva un arqueólogo, lógicamente, pero si tú pones a 20 arqueólogos, por ejemplo, 20 romanólogos, ¿vale? Sí. ¿Solos? Mucho no van a hacer. No. O sea, necesitas topógrafos, necesitas Claro, expertos sí. en sistemas de información geográfica, necesitas gente de conservación y restauración que se les valora súper poco. Sí, necesitas un equipo. Antropólogos, necesitas un equipo multidisciplinar muy grande, bueno, también depende del sitio, pero muy grande. Entonces empiezas a hacer esa red de contactos, de contratos, de para acá, para allá, otra vez mucha burocracia. Pero cuando empiezas a encontrar las cosas, y lo que creo que a la gente le puede interesar es que cuando empiezas a excavar, se excava por capas, ¿no? Vas bajando centímetros o metros, dependiendo del sitio, las capas, pues retirando la arena con cuidado, ¿vale? Si es un sitio grande, pues pico y pala, Claro. que lo hemos hecho todos. Si es un terreno más pequeño, pues la típica brocha. Sí. Y esas capas son las que te datan. Y esas capas son las que luego te van a dar, vas leyendo los estratos que se llaman, cada capa deja unas líneas que son los estratos, y eso tiene toda una cronología. Y eso te sirve pues prácticamente como si fuera una regla de cronológica. Y así vas bajando las capas, todas las cosas que vas recuperando de los niveles, pues las vas. Todo esto también lleva un trabajo de ordenación, etiquetación, clasificación de las cosas que vas encontrando, por cada cuadrícula, por cada capa. O sea, Claro, es un trabajo de ¿Y años. hay más dinero público o privado? Hay más dinero privado Sí, ¿no? que público. Pero bueno. Me lo temía, no sé por qué. Porque volvemos a lo mismo de que la gente todavía no entiende que la arqueología es importante, ya no solo por lo que es para nosotros, sino, vamos a hablar de esto, ¿no? Que es lo que parece que interesa, que también da dinero la arqueología. Sí, hombre, primero te ayuda a entender tu pasado y luego da dinero si la gente va a ir a verlo. Sí. Solo por eso. Claro, entonces sí que es verdad que es difícil conseguir financiación pública, es complicado, pero bueno, oye, cuando las tienes... Claro, pues... es que es... A ver, y luego yo entiendo otras ciudades, yo vivo en una que pues es que es fastidioso hasta comprar un terreno. Ya. Arriesgarte a comprar un terreno porque yo hay una cosa, me vas a matar. Uy, uy, uy. Pero no todo vale, no todo es preservable. Me refiero... No, o sea, no, hay que hacer una allí valoración. allí hay una zona parada, no digo cuál, tal, y hay 4 cosas de... Ah, mira, me ha venido a visitar otra vez ¿dónde está? 4 cosas de asentamientos que tampoco, ¿sabes? Tampoco te van a definir tanto. Entonces, por esas 4 cosas, y fíjate que a mí me gusta, pero no sé, me parece pero muchas veces, excesivo. Quiero que a la gente le quede claro una cosa, porque es que es una idea muy extendida y no se dan cuenta de que el arqueólogo no es el enemigo, es la administración. No, es la administración, el que te lo arqueólogo hace paraliza su todo, trabajo. porque el arqueólogo te dice, vamos a ver, que yo voy a ir con mi equipo, de hecho yo tengo mi equipo Midas, que nos encargamos de eso, de hecho nosotros somos bastante efectivos en cuanto a prisa, ¿vale? En plan de, no, yo me planto corriendo y te quito lo que sea para que tú continúes con tu vida, vaya, no te va a paralizar. Pero la administración, o sea, de verdad, lo de este país es que vamos para atrás, o sea, en vez de ir hacia adelante, va todo hacia atrás. Entonces, claro, pues tienes el típico amigo, jope, o la típica persona con la que contactas, jope, es que no puedes venir a quitarme esto, es que no puedo, es que no me dejan. Si yo iba, si estoy al lado, yo voy un momento, pero voy con mi equipo. Necesitas unos permisos para hacer las cosas. Es que si no, cometo un delito, yo también. Y sobre eso que estamos hablando, te pregunto, ¿qué desafíos encuentra la arqueología actual, aparte de la burocracia? Primero, que se nos reconozca como una profesión digna, es que estaría bien. Eso sería, bueno, ya lo mejor. Y lo siguiente, que a mí me asusta personalmente, es que cada vez, y aquí lo siento, lo tengo que decir, los gobiernos, da igual cuál color, sí, da igual. En vez de ayudar, lo perjudican más y se está haciendo muy insostenible hacer tu trabajo, que si la gente lo pudiera extrapolar a su trabajo, ¿vale? Una persona, por ejemplo, Antonio, tú que trabajas en banca.
Tú imagínate que tú quieres llegar al trabajo y se te rompe el coche. Quieres coger el metro, no funciona el metro. Llegas a donde tienes que ir, se te cae todo el sistema. Quiero decir, es un poco así, ¿no? Es como nos sentimos nosotros. Por cada paso que damos nos encontramos 10 trabas y las tienes que solucionar así. Claro. Entonces, a mí me preocupa porque no sé dónde vamos a llegar con eso. Lo que sí sé es que por lo menos historiadores y arqueólogos, que somos primos hermanos, cabezotas somos. Sí, un poquito. Y seguimos ahí, y seguimos, y hay muchas plataformas que están haciendo mucho porque se nos reconozca, pero la verdad que un país como España, de verdad, la situación de la arqueología es que no, de la arqueología, del estudio de la historia, de todo. Yo ahí de todas formas sí quisiera decir una cosa. Si alguien quiere ver el motor económico y de progreso que puede suponer la arqueología, que visite Cartagena. Sí. Que visite Cartagena, una ciudad que ha sabido integrar su patrimonio y que lo ha convertido ese patrimonio en una fuente de riqueza, en una fuente de turismo, etcétera, etcétera. Toledo también, otra ciudad. Exacto. Entonces, Granada. Granada. Y luego aparte que lo que tú mismo estás diciendo, que el arqueólogo no es ese ser perverso que te diga, se ha encontrado aquí una cabañita, pues ya aquí no hace nada. No, al revés. Lo que hay actualmente está la arqueología de urgencia, la arqueología de urgencia, que cuando hay un proyecto que interese, léanse una autopista, etcétera, etcétera, se encuentra algo, ahí viene Miriam, te lo documenta todo, te lo clasifica todo, te lo quito, todo, si te lo tengo que quitar, y se construye la autopista. O sea, lejos de ser enemigo, somos lo que te estamos solucionando el problema. Te estamos solucionando el problema, pero la gente sigue pensando que los arqueólogos no tal. España. Bueno, nos vamos. Vale. Muy bien. Nos vamos, chicos. Muchísimas gracias a los dos. Como siempre, un placer escucharos. Muchas gracias. Y a ustedes muchísimas gracias. Espero que les haya parecido entretenido y nos vemos muy prontito en una semanita con más enigmas de la historia. Muchísimas gracias.